Adelante, Jorgito. Ya, eso no sé qué es. ¿Qué vendría a ser esto? Mira, eso lo encontré buscando el tema de Alcayaga. Esto es un documento que presentó a un diputado, donde informa el robo del cobre. Ahí dice Ya, Julián bueno, mira, Alcayaga, Julián Olivares. Alcayaga, junto con Jorge Lavandero, sí, Sí, y ahí, mira los montos, te estaba mostrando ahí, los montos que presenta él en este documento. No sé si los ves, sí, alcanzo a ver, sí. ahí están Estamos los montos. hablando de resultados del ejercicio, pendientes, resultados, pero esos son toneladas métricas, ¿o son miles de dólares? Ah, ya, estamos hablando de millones de dólares, miles de millones de dólares. Claro. Bueno, Y en Julián esos años, Alcayaga, sí, Alcayaga, como te decía, junto con Jorge Lavandero han escrito libros respecto de esta situación, junto con otros profesionales también. Y Alcayaga ha presentado, no sé si 4 o 5 denuncias frente a la Contraloría, al Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, también afuera, y siempre le va mal. ¿Por qué? Porque están todos coludidos con esto. Es decir, si Chile es importante para la élite financiera internacional, no es por los chilenos, ni por las playas lindas, ni por... Me atrevería a decir que ni siquiera por la propia Patagonia. En este momento es más importante por el tema de los recursos mineros, porque Chile también está metido en este marco entre Brasil, Bolivia, Perú y Argentina con el litio. Por lo tanto, hay reservas de litio gigantescas detrás de esto también, no solamente el cobre. Y ellos, por lo tanto, necesitan mantener se cayeron. Necesitan mantener el sartén por el mango, por decirlo de alguna forma. Y por lo tanto, no pueden perder la hegemonía del saqueo que sostienen en Chile. No olvidemos que, por ejemplo, el yacimiento de cobre más grande del mundo que hubo en un momento, que es Chuquicamata, que es donde yo nací, por eso es que yo conozco bien el tema del cobre. Yo soy soy nieto de mineros por parte de padre y madre, por lo tanto vengo de una familia de mineros. Y conozco muy bien todo este mundo. Y Chuquicamata era una empresa que se llamaba en sus albores Anaconda Miner Company, después se pasó a llamar Chile Exploration Company, y sus dueños eran los Rockefeller y los Rothschild. Y cuando viene la nacionalización del cobre del año 1971, que no la hizo Allende, que la hizo el Congreso, que lo firmó Allende, finalmente, eso fue un golpe durísimo para los Rockefeller y para los Rothschild. Y por algo, y por esas razones que después se volvieron tan empecinadamente en contra de Allende, porque tenían que recuperar el cobre. Y básicamente cuando se recupera la democracia en el año 1990 acá en Chile, una de las primeras cosas que hizo Patricio Aylwin, que fue el primer presidente en democracia, entre comillas, fue desnacionalizar el cobre. Y de hecho se le entregó una cifra de cerca de $200 millones a David Rockefeller en compensación por haberles quitado Chuquicamata, es decir, el colmo del colmo. Esto lo hizo el presidente Frey. Algo que casi nadie sabe, casi nadie se enteró. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que hoy día se podría decir que los sujetos han logrado recuperar casi el 100% de lo que perdieron, entre comillas, en la década del 70 acá en Chile. Y por lo tanto, eso es parte de la historia, una historia que lamentablemente no está siendo recogida correctamente. Nos hicieron creer que volvimos en democracia en los 90, pero la verdad es que cuando recuperamos supuestamente la democracia, lo que pasó fue que se mejoró el sistema de saqueo en Chile. Es decir, ni siquiera Pinochet se atrevió a desnacionalizar el cobre. Lo hicieron los que estaban en democracia, es decir, la Concertación que era una especie de centro-izquierda, junto con la derecha. Entre todos se dedicaron a desnacionalizar el cobre y los recursos mineros en general. Y por lo tanto, desde esa época que estamos viendo este desfalco. Por eso les digo, busquen esa información que en parte estaba mostrando Mario, esa información de esos 700.000 millones de dólares que Julián Alcayaga ha podido detectar, porque debe ser mucho más, respecto al robo de recursos mineros. Brutal. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Mientras llegan los anfitriones, que ahí se cayeron. Ricardo 2021, Francia, ni vencedores ni vencidos, solo es un caos social donde solo pierden los pobres. Bueno, siempre ha sido así. Y bueno, y están en estos momentos en una guerra con respecto al tema de eliminar pobres.
Agenda 2030, ¿qué es lo que es finalmente? Es una agenda para, dicen, para eliminar la pobreza y el hambre, pero la verdad es que es para eliminar a la gente pobre, a la mayor cantidad que ellos puedan. Y obviamente también a la clase media, que no nos olvidemos que es la que más consume. ¿Y qué quieren qué quieren parar ellos? Quieren frenar básicamente lo que es el consumo. Según ellos, para eliminar carbono, pero el carbono que están eliminando somos nosotros, en el fondo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, hay comentarios, están conversando entre ustedes, varios de ustedes ahí, parece que no estamos hablando nada entretenido. Dice, yo en el año 98 tuve la oportunidad de conocer a los ingenieros chilenos que recurrieron de láminas de cobre la cúpula del Santuario de la Virgen en San Nicolás. En aquel entonces ya se veía venir lo del robo del cobre en Chile. Bueno, en el año 98 ya estaba implementado la nacionalización que había hecho el presidente Elwin en los 90. El presidente chileno, Patricio Elwin, lo primero que hizo cuando asumió el cargo, lo primero que hizo fue desnacionalizar el cobre. Ahí podíamos ver claramente la mano como se venía en ese momento. Es decir, algo que ni siquiera Pinochet se atrevió a hacer. Ahí volvió Jorge. Sí, estamos Estaba con cantando. problemas, Jorge. Estamos con algunos problemas para presentar las imágenes, pero estamos en conexión. Vamos a tratar de poner las imágenes, pero está bastante inestable la señal proveedora de internet acá en... Ya. Bueno. Sí, estaba leyendo comentarios ahí de los amigos. Hay una pregunta, dice si tienes algún sitio para recomendar informarse sobre respecto al tema del cobre, me imagino. Bueno, hay mucho material, pero nada condensado en alguna página específica. Busquen Jorge Lavandero, palabras clave, Julián Alcayaga, robo de recursos mineros. Yo creo que con eso pueden encontrar bastante información. Información que obviamente no van a recoger los medios oficiales. La única vez se podría decir que en los medios fue noticia el tema de la nacionalización del cobre fue durante la campaña de Marcel Clot en el año 2013, que fue, dicho sea de paso, el único candidato, por lo menos que yo he visto, que luchara por el tema de recuperar el cobre chileno, los recursos mineros chilenos, es decir, hacer valer la Constitución en su artículo 19, numeral 24. Y me acuerdo también de una polémica que hubo con Parisi, en ese momento, que también era candidato presidencial, una polémica que tuvieron Marcel Clot junto con Parisi, y cuando a Parisi se le pregunta acerca de recuperar renacionalizar el cobre, cosa que es un error conceptual, porque si uno lee la Constitución, el cobre ya está nacionalizado hace mucho tiempo, por lo tanto hablar de renacionalizar es un error. Y Parisi dice, en la prensa dice que Marcel Clot es un irresponsable, que nosotros chilenos somos serios, que eso no se puede hacer porque no se nos vendrían las penas del infierno. Y bueno, y ahí por lo menos a mí me quedó claro ya del año 2013 que Parisi era un vendepatria más, nomás que ha vendido la pomada, se podría decir de una manera impresionante. Ahora, mucha gente recuerda a Marcel Clot como un tipo de izquierda, sí, obviamente es un sujeto de izquierda, pero por lo menos tenía la valentía de decir que nos estaban robando el cobre y teníamos que hacer algo. Ha sido el único, prácticamente. Candidatos posteriores, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, por ejemplo, nada de ello. Inclusive hay una anécdota que cuenta Jorge Lavandero, que cuando se estaba en campaña Ricardo Lagos, Jorge Lavandero, como era senador de la democracia cristiana, lo estaba acompañando en su gira presidencial, y ellos estaban a punto de subirse a un helicóptero para hacer una especie de gira de campaña, y Jorge Lavandero le insistía la nacionalización del cobre, y en algún momento Lagos se aburre del discurso de Jorge Lavandero y le dice, ¿sabes qué, Jorge? El cobre no está en mi agenda. Ricardo Lagos siendo candidato. Y ahí Jorge Lavandero, eso me lo contó a mí también, personalmente, y ahí se dio cuenta de que Ricardo Lagos estaba vendido. Y todo ese show que habíamos visto del dedo, qué sé yo, que peleando contra Pinochet, todo eso había sido simplemente un montaje. Sí. Adelante.